Queridos amigos, qué placer estar con ustedes en el programa del estudio de la Escuela Sabática. Vamos a dar inicio a un nuevo trimestre de estudio y tenemos este hermoso libro de Marcos, el Evangelio San Marcos, que será el tema de estudio por ese trimestre. Tengo el privilegio de estar junto con el pastor Edward Smith. Pastor, Ah, bienvenido, el gracias. pastor de la Iglesia Central o Hispana de Fresno, la iglesia Sí, principal de Fresno. sí. Un placer estar con usted, pastor, aquí. Bienvenido al programa. No, muchas gracias por la invitación y qué honrado para mí, qué honor para mí poder estar con ustedes aquí durante estos estudios que estaremos dando de la Escuela Sabática. Amén, pastor. Y sabe, pastor, yo aprecio mucho su ministerio y usted es un colaborador de Zoom TV frecuente, así que agradezco que también nos dé el tiempo de estudiar y compartir con nosotros lo que Dios le ha dado en su conocimiento sobre el libro de No, Marcos. muchas gracias a ustedes. Pastor, vamos a comenzar con una oración y le voy a invitar que nos dirija en Claro, oración. oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por el Evangelio de Marcos y gracias, Señor, porque pusiste en el corazón de los líderes en la Iglesia Adventista a nivel mundial de poder tener una lección sobre este lindo Evangelio. Sé, Señor, que será de mucha bendición para los cientos y millones de personas alrededor del mundo que estudiaremos esta lección día con día durante estos 3 meses. Muchas gracias por todo, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor, tenemos esta interesante lección, el Evangelio de San Marcos, Evangelio. pero para poder dar inicio al estudio, la lección inclusive nos hace esta pregunta, ¿no? ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos? Porque de alguna forma tal vez hay alguna inquietud sobre este personaje, ¿no? ¿Fue Marcos un apóstol? ¿Fue Ujú, Marcos un escritor? ¿Quién ujú. fue Marcos y por qué es importante conocer un poquito sobre él? Sí, es bonito. Cuando uno estudia algún libro en particular de la Biblia, lo primero que uno tiene que preguntarse es eso, ¿no? ¿Quién es el autor del libro que uno está leyendo? Y máximo en una lección de escuelas sabáticas como estas. Entonces, esa pregunta, de una manera rápida y fácil de contestar, podría ser sí, el autor es Marcos. Pero si uno quiere ser un poquito más profundo ante la pregunta y la respuesta, que es un poquito más complejo poder responder solamente así, sí, Marcos fue el autor. El primer problema que tenemos es que los evangelios, cuando hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ninguno de los evangelios se dice a sí mismo durante lo que usted lee en sus capítulos que ellos son los autores. Entonces, no hay ni un solo versículo en el Evangelio de Marcos que diga yo, Marcos, como lo encontramos en las cartas de Pablo, ¿no? Que yo fui el autor, yo os saludo, Pablo está aquí, tal allá, yo salúdeme al fulano de tal. Entonces, como que ahí es más fácil de poder identificar quién es el autor, pero en los evangelios no. Claro. Así que, según la tradición muy, muy antigua, es que se le dio nombre a este evangelio como el autor hacia Marcos. Especialmente Eusebio, que es uno de los historiadores más conocidos en la historia, él mencionó que Marcos era el autor. Pero dejando esa parte de evidencia histórica, nosotros podemos ir a la Biblia y encontrar evidencias en el texto bíblico de que Marcos haya sido el autor. Entonces, no sé si usted ha escuchado, por ejemplo, que Marcos era sobrino de Bernabé Correcto. y este acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. Ujú. Y luego encontramos una fuerte relación entre Pedro y Marcos también. Incluso Pedro le llamaba de una manera muy cariñosa como hijo. Ujú. Y entonces encontramos que Marcos pudo incluso ser aquel incidente que se encuentra en Marcos capítulo 14, de aquel Correcto. joven que andaba muy cerca, Desnudos, con una sábana sí, nada con más. una sábana y sale corriendo, pues como que él quería en ese momento decir, hey, ese soy yo, ¿no? Claro. Este soy yo, este joven que anda cerca de Jesús, soy yo. Entonces, que comprendemos que Marcos era un testigo, pero así, muy cercano de todo lo que estaba aconteciendo de Jesús. Por eso es que en lo particular a mí me gusta mucho el Evangelio de Marcos, porque da frases y dice cosas que los otros evangelios no dicen. No es como que alguien le contó y entonces escribieron, sino que él estuvo presente en muchas cosas. Por ejemplo, hay una frase que dice que Jesús estaba en un lugar donde había pastos verdes. O sea, para describir que había pastos verdes es que él tuvo que haber estado allí. O por ejemplo, el paralítico, no solo se menciona de que los amigos llevaron al paralítico, como lo mencionan los otros evangelios, sino que Marcos se atreve a decir eran 4. Claro. O sea que para decir eso, no solamente era una persona que había oído,
sino que es una persona que estaba viendo, estuvo presente en todas las escenas de Jesús. Amén, pastor. Y la verdad que este Evangelio de Marcos también nos da, en cierto sentido, usando la experiencia de Marcos como Ujú, aquel joven ujú. que tuvo ese inicio no tan excelente, no tan optimista, no tan bueno Sí, en el Evangelio, en el trabajo misionero, porque justamente fue Marcos, o Juan Marcos, como se lo llama también, quien tristemente él inició con Pablo y Bernabé, pero luego se desanimó cuando empezó a ver que es un trabajo difícil, que ser sí. evangelista o ser un misionero no es un caminar por el parque, ¿no? Claro, Es realmente dedicarse a tener fuerza, enfrentar conflictos, enfrentar dificultades. Esto aparentemente lo hizo a él desanimarse sí. y se devolvió, según la historia de Marcos. Y por eso también es importante notar, porque vemos de que este Evangelio de Marcos fue escrito por un muchacho, por un hombre, que no fue del todo exitoso, tuvo fracasos. Sí, Fracasó como en su primer intento de ser siervo de Dios. sí. Y Creo Pastor, que, cuéntanos un poco de eso. creo que eso es bueno, encontrar eso en la Biblia, porque la Biblia no me presenta solamente superhéroes. Imagínense que la Biblia nos hablara como los cómics o como las películas de hombres que nunca fallan, que nunca mueren, que nunca esto, que nunca lo otro. Entonces uno pudiese ver a los personajes bíblicos como alguien que jamás podríamos alcanzarlos. Nos Claro, presentan a personas humanas, seres humanos como usted y como yo, correcto, con nuestros defectos, con nuestros problemas, y ese era Marcos. O sea, Marcos va al primer viaje misionero según Hechos capítulo número 12. En correcto. Hechos 12 vemos esa expresión de Marcos. Y también encontramos en el capítulo número 13, en sus primeros versículos, que él va acompañando a Saulo y Bernabé, pero por alguna razón se dice que él se quedó, Sí, no siguió, se regresó. No dije, no más, yo no quiero saber esto, y luego se claro, regresó. claro, Ahora, la Biblia no nos dice por qué se regresó. claro, no ¿Por nos qué se dice. detuvo? Pero hay una frasecita muy bonita en un libro que nosotros conocemos como los Hechos de los Apóstoles, Amén. que ahí nos dice una de las posibles razones por las que él se quedó. Y dice así: Marcos, abrumado por el amor y el desaliento, vaciló por un tiempo en propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se Mm, desalentó por los peligros y las privaciones del camino. O sea, a ver, entonces conocemos a un joven claro, deseoso de poder trabajar para Dios, creyendo que tal vez el evangelio o el ser evangelista o el ser misionero es una cuestión de algo muy fácil. Pero al estar allí se da cuenta que las cosas no son no son como así. parece. Entonces mejor decide de regresarse. Entonces estamos viendo a un joven que huye de la presencia de Jesús cuando ve la situación bien difícil y sale corriendo según Marcos capítulo 15. Y después vemos a un joven que pudiendo acompañar a Pablo y a Bernabé y estar con ellos en las buenas y en las malas, también mejor se detiene y se regresa. Entonces, ¿por qué es destacable esto? Porque nosotros los seres humanos, nosotros en este tiempo pasamos por situaciones como estas. Y yo le puedo contar mis experiencias como pastor, las veces que yo he decidido regresar, las veces que yo dije, bueno, quiero ser pastor o quiero ir de misionero o quiero hacer esto. Y al ver la realidad del asunto, decir, no, No, para mí. esto no es para mí. No tengo la fuerza No para tengo pasar. las fuerzas, Claro, que no era tan como me lo pintaron. Yo pensé que el ministerio solamente era llevar una mochila, pasar al frente al púlpito, hola hermano, soy el pastor, amén. Y ya, ¿no? Las penas que hay que claro. llevar, el sacrificio que hay que realizar. Eso en el ámbito como ministerio pastoral, pero ¿qué de un hermano que sea único adventista en casa o único cristiano en casa? ¿Qué de de aquella hermana que solo vaya a la iglesia y No el es. esposo no es? ¿Qué de aquel joven que tiene que Mm. enfrentar grandes desafíos en la universidad o en el trabajo? Eso es cristianismo. Entonces ahí es donde muchos deciden mejor regresar. Y pastor, algo interesante, ¿no? A veces inclusive los líderes, ¿no? Como el caso de Pablo, Ujú, cuando vio a este muchacho desanimarse y fracasar, ujú. Pablo no quiso volver a oír de él, ¿no? Sí, Al inicio, ¿no? Él dijo, este hombre no me sirve porque es un débil, ¿sabes? No enfrenta la realidad, sí. etcétera. Mientras su tío, Bernabé, hace énfasis y hace todo lo posible de darle una segunda Una segunda oportunidad a oportunidad. este muchacho. Y en este caso, vemos de que
hubo una discusión, dice la palabra de Dios, entre Pablo y Bernabé, Claro. a tal punto que se separaron. Se separaron. Porque Pablo decía, no, yo no quiero, él era tal vez más de un temperamento más, no sé, cortante, más directo, pensó que él era inútil para el ministerio y se separó. Y a la vez vemos de que el Señor usó a Bernabé para darle esa segunda oportunidad y trabajar tal vez en fortalecer a este joven en el camino. Y creo que es importante que tratemos eso como algo importante para nosotros como líderes. Sí. Que hay que hacer ese énfasis, ¿no? Ayudar a los jóvenes. Total, porque ¿cuántos jóvenes se han ido de nuestras filas, del cristianismo, de la iglesia y todo? Porque un líder no confió en ellos. ¿Y cuál es la razón? Podría ser incluso razones justificables como la de Marcos. Claro. Un hombre temeroso, un hombre que no es capaz, que a la primera se da la vuelta. ¿Y cuántos defectos nosotros pudiésemos ver también en muchos jóvenes, muchas personas adultas incluso, que en su deseo de poder ser cristianos e iniciar con ese lindo proceso del cristianismo, se dieron la vuelta? Y es allí como líderes, como iglesia, como hermandad, nosotros tenemos que aprender a confiar, Amén, a darle una segunda oportunidad. Y también el hecho de saber, sobre todo, pastor, que Dios es el Dios de las oportunidades. Gloria a Dios por eso. Es el Dios que nos levanta de todos nuestros fracasos. Amén. Que nos da una segunda mía, una tercera mía, una cuarta mía más. Entonces, el hecho de saber de que Dios puede venir y decir, ok, caíste, pues aquí estoy para poder levantarte. Amén. Dios no ve nuestro pasado, sino Él puede ver lo que podemos llegar a ser en sus manos. Gloria a Dios. Marcos llegó a ser incluso el autor del mismo Evangelio de Marcos. Entonces, Él puede llegar a ver lo que nosotros podemos llegar a ser si nosotros nos asimos de su mano y nos tomamos de su mano. Pastor, y algo interesante, el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio escrito. Sí. O sea, él se podría decir que por su trabajo, por su evangelio, Claro. quizás impresionó también a que Mateo escriba su cuento, o sea, lo que él vio, y que tal vez Lucas lo haga luego que Juan lo haga. Es decir, de alguna forma u otra, él inició este recolección de información para dar el Evangelio de Cristo a las futuras generaciones, usando un hombre que fue fracasado, que fue un fracaso al inicio. Tan importante y fue, dándole esa oportunidad. Tan importante fue una nueva oportunidad para él, que en el futuro Pablo dice, por favor, les encargo a Marcos que me es útil en el Evangelio. Así es. O sea, de inutilidad a utilidad. Amén, amén. Imagínense todo lo que pudo llegar a ser. Gloria a Dios. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que orar mucho por nuestros jóvenes, por nuestros adultos, por nuestros hermanos, darles oportunidades, Amén. ayudarles en su crecimiento espiritual, que sin duda podrán llegar a hacer grandes cosas para honrar y gloria al Señor. Amén. Y es importante que nuestros hermanos, amigos que nos están escuchando y mirando, recuerden esto, que nos seamos piezas claves para dar segunda oportunidad y de ayudar a los jóvenes, animarlos en el camino de la verdad. Si conocemos nosotros ya la experiencia, animemos a ellos en esto, ¿no? Pastor, ahora vamos a entrar ya por el tiempo también en los primeros versículos que la lección toca, la primera lección de este trimestre, que vamos allí en el libro de Marcos, capítulo 1, vamos a tratar de tocar los primeros versículos. Así que voy a leer, pastor, voy a leer los primeros 3 versículos que dan, como decir, la pequeña introducción primera del libro, aunque es una introducción directa. Dice allí, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías del profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahí hay una comparación inmediata de lo del Antiguo Testamento, en 3 pasajes específicos que se encuentran en Éxodo 23, Isaías 40 y Malaquías capítulo número 3. En esos primeros 3 versículos hay que destacar los personajes. Hay que hablar de Jesús, claro. Hay que hablar de Dios y en este caso hablar de Juan el Bautista. Entonces hace esa mención de ese paralelismo de que Dios siempre envía un mensajero. Envía un ángel, envía un mensajero que va enderezando el camino, que va preparando el camino. Un mensajero. Entonces esa es la expresión que Marcos empieza a escribir como un viaje a seguir. Amén. Entonces el libro de Marcos, cuando lo leemos, es como un viaje. El viaje que transitó nuestro Señor Jesucristo
Mm. para darnos el mensaje para que nosotros hoy pudiésemos ser lo que somos. Entonces, eso es lo del Evangelio de Marcos. Por eso es muy bonito los primeros versículos. Y luego inmediatamente viene el bautismo. Exactamente, pastor. Mire, es interesante. Vamos al siguiente versículo. Voy a decir del 4 al 8. Ujú. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aquí hace alusión de Juan el Bautista. Pastor, ¿por qué es importante esta introducción en este contexto de Juan el Bautista? Porque se resalta la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, su lado divino, que nos menciona de que Él es el Mesías, Él es Dios, y por otro lado, su lado humano, cuando Él es bautizado, pero también la intervención del Espíritu Santo, pues llegando a la vida de nuestro Señor Jesucristo para toda la obra que Él iba a realizar en esta tierra. Por eso es importante la corta introducción de Marcos, de expresar lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Y pastor, el asunto de la influencia, del impacto quizás que Marcos mismo tuvo en su niñez cuando miró a Juan el Bautista, ¿no? Un hombre que no tenía nada de atractivo, pero que de alguna forma había dejado todo por servir a ese llamado de Dios. Tal vez de una manera u otra impresionó desde ese inicio en la vida de él este concepto de que vendría Jesucristo, y cuando lo vio ser bautizado, cuando lo vio recibir esta unción del Espíritu Santo, por decirlo así, ¿no? De alguna forma creó en él o dio esa primera impresión de el ministerio de Jesús, que fue profundizándose en su vida al punto en que llegó realmente él a desear servirlo a él. Correcto. Y ser parte de ese ministerio, correcto. ¿no? ¿Por qué tal vez, pastor, sería importante que nosotros hoy en día se haga hincapié en este concepto de servir a Cristo para la juventud hoy en día? Porque podemos decir que el servir a Dios, el dedicarse a la obra misionera, a la obra de Dios, al trabajo ministerial, es como lo último que la juventud quiere hacer hoy en día, ¿no? Sí. Es como que ser, por ejemplo, ministro de evangelio, ser activo en la parte de evangelismo, de colportaje, de lo que sea, es como no es muy bien visto, ¿no? Sí, sí. En muchos países el evangelio está siendo sostenido por los jóvenes. Jóvenes que son ancianos de iglesia, jóvenes. Jóvenes que son dirigentes de la iglesia, que tienen grandes funciones en la iglesia. En otros países la realidad es distinta, y yo apelaría a esos otros países a que le pudiésemos dar más oportunidades a los jóvenes. Pero también el joven mismo, porque alguien puede decir, no, pero es que se les da oportunidad, sí, también, pero el joven mismo también tiene que aceptar ese desafío, porque muchas veces sí se les da esa oportunidad, pero el joven mismo no quiere. Claro. Entonces el joven mismo también tiene que aceptar el desafío, que él puede llegar a hacer grandes cosas en el nombre de Dios. Y qué bueno que Marcos fue esa persona que no solo iba a ser que Jesús, sino que también después tomó las riendas a seguir. Pero para poder abarcar, pastor, toda la lección de esta semana, es interesante ver ya en sus últimos días de la lección, es el ministerio de Jesús. Claro. Porque Marcos sin duda fue impactado por el primer sermón de Jesús. Una de las cosas que me gusta del Evangelio de Marcos es que lo primero que hace Jesús después de ser bautizado es predicar. Claro. Y lo dice interesante en el capítulo 1, versículo 14 y 15. Predicar. Dice de Jesucristo: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, noten el mensaje que dice Cristo, el primer inicio de su ministerio. Sí. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Sí. Pastor, ¿por qué es importante este mensaje en este contexto de el tiempo se ha cumplido? Claro. Es que ya Jesús está haciendo una referencia al libro de Daniel. Correcto. En la profecía de las 70 semanas. Entonces el tiempo se está cumpliendo.
Entonces Jesús lo que hace, su primera obra en su ministerio es predicar el Evangelio. Y es lo que también nosotros tenemos que hacer, es predicar el Evangelio. De hecho, también ese versículo, hay un paralelismo muy grande en Apocalipsis capítulo número 14, que es el mensaje de los 3 ángeles, donde nosotros también tenemos que predicar el Evangelio, donde también hay una profecía de tiempo, y también en Apocalipsis 14, ahí mismo en el primer mensaje del ángel, también hay una profecía de tiempo, donde hay un mensaje al arrepentimiento, donde hay un mensaje a poder venir a adorar al Creador. Entonces, eso es el paralelismo tan bonito que hoy somos nosotros los responsables también de poder venir y predicar el Evangelio. Y hoy en día, más que nunca, porque hay personas que hablan del amor de Jesús, que Jesús me ama, que Jesús es todo para mí, y eso es muy cierto. Pero Jesús no solo predicó del amor, Claro. sino que Jesús también predicó del arrepentimiento. Arrepiéntese porque el tiempo se ha cumplido. Mire, esto se va a acabar, esto está cerca todo. Mire, por favor, tomen en serio la situación. Entonces, hay que hablar del amor, pero también hablar de un proceso de cambio y de arrepentimiento que solo el Espíritu Santo nos puede dar a nosotros. Pastor, lo que usted menciona es algo muy cierto y necesario de que cada persona, cada adventista debe entender. Ujú. Digo yo, como pueblo de Dios, tenemos que entender el tiempo de que pongamos nuestros afectos, de Ujú. que pongamos nuestras fuerzas, Ujú. nuestros deseos en conocer a Cristo, Correcto. en vivir conectado a Cristo, en tener ese evangelio vivo en nuestro corazón, es hoy. Sí. O sea, no podemos, estamos atrasados en realidad. El llamado del Señor, como usted mencionó, proféticamente hablando, el periodo de inicio de este mensaje Ujú. final ya se comenzó hace más de 150 años atrás, el inicio del mensaje de los 3 ángeles. Sí. Y debe ser predicado con el evangelio eterno Claro. a todos, por precepto y ejemplo, por experiencia y no solamente por teoría, ¿no? Jesús nos da una clase de homilética para Ujú. los que somos, los que nos gusta predicar. Sí, Y cuando yo doy la clase de homilética, le digo, miren, el mejor sermón que ustedes pueden copiar es el sermón de Jesús. por supuesto. Cada sermón tiene que tener una división, les digo, y por lo menos póngale 3 divisiones. Y el sermón de Jesús tiene 3 divisiones. El tiempo se ha cumplido. El reino Se ha está acercado. cerca. Arrepiéntense y crean el evangelio. Ahí está, 3 divisiones, conclusión y un llamado, listo. Así que este es el sermón que nosotros debemos predicar. Usted puede agarrar ese sermón un sábado de mañana o donde usted va a predicar y decir, ok, mire, el tiempo se ha cumplido, el reino está cerca y arrepiéntense. Creo que ese es el sermón que hoy nosotros tenemos que predicar. Y sabe, pastor, es muy importante porque es relevante a la realidad nuestra. Claro. Vemos que este mundo está acercándose de una forma acelerada a su desenlace final. Claro. No hay duda, cuando uno lee la profecía, cuando uno Ujú. estudia la profecía, como Jesús lo estudiaba, Jesús Ujú. predicó porque sabía la profecía, Ujú. también dio la respuesta, no solamente dio la evidencia del tiempo que se había cumplido, pero también la respuesta a esa necesidad de que el reino de Dios se ha acercado y que era tiempo de arrepentirse y creer en el Evangelio. Entonces, por esta razón, Cristo nos invita en la misma manera hoy, pastor, a tener esta experiencia, como usted mencionó, a predicar este mensaje, este sermón de Cristo en una forma real, didáctica y que sea práctica para la vida de las personas. Quiero leer literalmente lo que dice la lección en día viernes. Así como el mensaje de Jesús en Marcos 1 está íntimamente ligado a las profecías de Daniel en el inicio de la proclamación del Evangelio, el mensaje del primer ángel también está estrechamente ligado a Daniel al final de la historia de la tierra. Así que tenemos una tarea por realizar de seguir predicando el Evangelio. Será predicado el Evangelio en todo el mundo y entonces Vendrá vendrá el el fin. fin. Y pastor, este hermoso mensaje de la predicación del Evangelio para toda tribu, lengua y pueblo, que se menciona en Apocalipsis 14, como el último mensaje de misericordia, el llamado final de Dios a la tierra, a arrepentirse, a conocer a su Creador, a dar honra y gloria al Hacedor de todas las cosas, porque estamos hoy en día en tiempo de juicio. De acuerdo a la Biblia, es lo que nos dice. Sí. Y tenemos que tener esa alternativa, o mejor dicho, esa respuesta a este llamado de Dios con la certeza de que el que va hoy a Cristo, acepta su evangelio, puede recibir de su gracia, de su perdón, de su amplia misericordia para tener una victoria, una vida de victoria, de beneficio para su familia y para otros que están en el tinieblas. Así que, pastor, agradecemos por el tiempo. La verdad, hemos agradecido a ustedes también por su sintonía y rogamos que Dios los siga acompañando, dirigiendo
en el estudio de la escuela sabática. Dios los bendiga.